Bien, vamos a ver. Aquí presentamos el problema que tenemos, un problema de ciclo simple. Como estamos viendo, es un compresor semimétrico pequeño de una cantidad de cilindradas, como ahora veremos. Pasa por un subenfriador de aspiración, que es eso que estamos marcando. ¿Vale? Representamos en todo momento un diagrama de R22. Un ejercicio hecho con R22 que, como sabemos, está, bueno, pues está un poquito, está obsoleto, pero es muy didáctico para representar este problema. Tenemos un condensador entre el punto 3 y 4, el subenfriador de líquido, como hemos dicho, entre el punto 7 y 1, compresor, y un evaporador entre el punto 6 y 7, como estamos viendo en nuestro diagrama, en nuestro ejercicio. Tenemos como datos adicionales la temperatura de aspiración del compresor en el punto 1, obviamente, que es de 12 grados, temperatura de descarga 110 grados, entrada al condensador 101, es decir, hay un desrecalentamiento adicional de casi 9 grados, 8,4. Después sale del condensador a 48,8 grados, subenfriado, y más subenfriamiento hay a la válvula de expansión, hay un subenfriamiento adicional de otros 9 grados gracias a la intervención del subenfriador de líquido. Por otro lado, tenemos la presión de evaporación, que son 3,5 bares, aquí lo pone, y evidentemente la presión de alta 20,5, y una temperatura de salida del evaporador de menos 1,2 grados. Tenemos un dato, que es el caudal de refrigerante, caudal máximo, 0,045 kilogramos segundo, y nos dice que hay un rendimiento eléctrico mecánico en el compresor de 75%. También tenemos la geometría, conocemos la geometría del compresor, ¿vale? Con un diámetro de pistón de 85 milímetros, hay dos pistones y una carrera de 60 milímetros, con una frecuencia de giro de 691 revoluciones por minuto, aunque sea muy pequeña, no es real, pero es un dato específico para representar este problema. ¿De acuerdo? Bien, lo que nos pide es todos los datos que podamos nosotros ofrecer, todos los datos que sean viables, rendimientos, potencias térmicas, etcétera, pues que podamos sacar de este problema, sacar de este ciclo que tenemos de R22. Lo primero de todo, que tendremos que plantearnos es entrar en la aplicación Slider, o regla de refrigerante de Danfoss, por ejemplo, que transforma presión y temperatura de evaporación y condensación en presión o temperatura, depende de qué punto lo estamos viendo, ¿no? En nuestro ejercicio, para trabajar con el Solcam necesitamos temperaturas de presión, o sea, temperaturas de condensación y temperaturas de evaporación, que es lo que nos pide el programa, ya lo veremos. Sin embargo, los datos que tenemos son una presión de 52 bares y una presión de 3,5 bares con el refrigerante de R22. Entramos en la regla de refrigerante, nos vamos a R22, ¿vale? Simplemente tendríamos que buscar R22, ¿vale? Pinchamos, buscamos a R22, lo tenemos sintonizado, elegimos presión absoluta, ponemos la presión 22,52 y nos da 52,4 aproximadamente, que es su temperatura de condensación. Y lo mismo para el caso de la baja, 3,5 son menos 10,38, temperatura de evaporación, ¿vale? Esta aplicación ya hemos en un vídeo anterior explicado cómo funciona y es aquí de gran utilidad. Ahora nos dirigimos a Solcam, a la aplicación de la calculadora frigorífica, ya con las temperaturas de condensación y evaporación. Elegimos, vamos a ir sintonizando con este problema, ¿vale? Lo que vamos a hacer es elegir R22 y pasarnos a la ficha de R22. Desde este punto, desde el ciclo, vamos a entrar en los valores iniciales del ciclo, ¿vale? Y como tenemos una temperatura de evaporación de menos 10,38, pues lo ponemos, 10,38. Y la temperatura de condensación va a ser 52,36. También lo vamos a poner.
52, lo he escrito mal. Vale. Vamos a seguir trabajando. Nos dice que la aspiración en el compresor, ¿vale? La evaporación, salida del evaporador. La salida del evaporador nos plantea, recordemos, una temperatura aquí a la salida del evaporador en el punto 7 de menos 1,2 grados y una temperatura de la aspiración del compresor en el punto 1 de 12. Se ha recalentado desde menos 1,2 hasta 12, se ha recalentado 12,2 grados, o sea 13,2 grados de recalentamiento adicional en este punto, ¿vale? Bien. En el Solcán tendremos que aquí ese recalentamiento del conducto de aspiración 13,2 grados, y ahora el planteamiento de recalentamiento sería así. Si nos vamos a ver, de menos 10 de la temperatura de evaporación hasta menos 2 hay aproximadamente de entre menos 10 de evaporación y menos 1,2 hay una diferencia de 9 grados, que esos son nuestro recalentamiento real útil en el evaporador, ¿vale? Porque estamos midiendo la temperatura a la salida del tubo del mismo, ¿vale? Bien. La capacidad frigorífica la vamos a omitir, puesto que no está dentro de nuestro ensayo técnico. Su enfriamiento nos dice que la salida del condensador son 48,8 grados con respecto a los 52,36, ¿vale? Estamos subenfriando 1,2, 3,2, casi 4 grados. Vamos a poner 4,5 grados. 4,5 grados, que podría ser prácticamente el subenfriamiento del líquido. Sin embargo, nos dice que la temperatura de la válvula de expansión es 39,8. Vamos a ver. Vamos aquí. Aquí tenemos un subenfriamiento, ¿vale? Y a la temperatura que llega a la válvula de expansión es un poquito más fría, ¿vale? Vamos a ver cómo analizamos esto en el circuito. Lo que vamos a hacer es, bueno, se ha condensado, pero también se enfría más. ¿Se enfría cuánto? Se enfría 1 grado más, de 48,8, o sea, perdón, 9 grados más, ¿vale? 39,8, hay un subenfriamiento adicional de 9 grados con respecto a los 4,5, ¿lo veis? Vale, 9 grados más. Esto del Solcán implica que esto más 9 grados son 13,5. 13,5 grados de subenfriamiento total. Vale. También estamos viendo que nos dice que la descarga del compresor son 110 grados, pero la entrada del condensador son 101. Es decir, ha habido entre 110 y 101, 8,4 grados de enfriamiento entre este punto y este punto, ¿vale? Descarga 110, llega hasta aquí a 9,4 grados de diferencia. 8,4 grados de diferencia. Eso es una de recalentamiento. Esos 8,4 grados, le dice el conducto de grado de presión, enfriamiento. 8,4. Hay que señalarlo aquí, para que quede reflejado en el cálculo, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver lo que pasa. Tenemos una temperatura de descarga de 110 grados. Por lo tanto, el rendimiento que nos viene de casa de 0,8, si nosotros con esto hacemos los cálculos, nos dice un error general, vamos a ver. Bueno, vale, porque puede haber una capacidad frigorífica. Vamos a poner un valor, el que sea, de 10. Con eso podemos ya dibujar el ciclo. El ciclo estaría sin dibujado. Una temperatura de descarga, ¿vale? Aquí tenemos se enfría un poquito y ya empieza a condensarse a esta temperatura de condensación de los 52 grados. Su enfriamiento total, entrada a la válvula de expansión, entrada al evaporador, se va evaporando. Recalentamiento, aquí, recalentamiento óptimo, recalentamiento ya no óptimo, o sea, en el evaporador, fuera del evaporador o no útil.
Y este punto en sí es la entrada al compresor. Bien, aquí la temperatura de descarga, si estamos bien, casi llega a los 120, pero nosotros tenemos que bajar a 110. Por lo tanto, el rendimiento isentrópico, pues salimos de aquí. Si nos vamos a los parámetros de emisión, vemos que la temperatura del punto 2 exactamente es de 117 según el programa, aplicando este rendimiento isentrópico. Por lo tanto, lo vamos a mejorar un poquito para subirlo a 110 grados. 0,9, por ejemplo, vamos al cálculo, tenemos que casi se nos asemeja, 109, casi 110, pues 0,89. Vamos a ver, aquí no hemos pasado, 8, un poquito más, un poquito menos rendimiento, 0,89, no sé, vamos a ver. Vale, bueno, lo dejamos así. 0,88, a ver si lo dejamos, 0,88 no vale, no es mejor. 0,88 no, 0,88 nos sale todavía una temperatura un poquito más alta, vamos a mejorar el rendimiento en 0,89 y con las mismas lo vamos a dejar tal cual. Bien, 0,89. Ese sería nuestro rendimiento isentrópico con la temperatura de descarga, como estamos viendo, de 110 grados, que es lo que medimos en nuestro sistema. Así reflejado, el diagrama quedaría de esta manera, ¿vale? Y los parámetros de emisión, que con lo que vamos a hacer después el resto de los cálculos, son estos, ¿vale? Y esto lo vamos a procesar. Datos que podemos sacar de este ejercicio son, como estamos viendo, los recalentamientos útil, que sería la diferencia de temperatura entre la entrada del evaporador y la temperatura de evaporación, un recalentamiento menos útil, que se corresponde a la temperatura de salida del evaporador y la entrada al compresor, o sea, entre las tuberías, y por lo tanto un recalentamiento total de 22,4 grados, un subenfriamiento, como estamos viendo, a la salida del condensador, que equivale a la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura del líquido subenfriado a la salida del mismo. Después también hay un subenfriamiento adicional en la línea de líquido debido a la intervención del subenfriador, que son de 9 grados, y por lo tanto un subenfriamiento total de 12,2 grados, que a postre es lo que nos interesa para determinar la temperatura de llegada a la válvula de expansión. Y ahora vamos a empezar con el desarrollo del problema. Vamos a calcular el desplazamiento volumétrico, que sería ya el cálculo con la geometría del compresor, ¿vale? Que es pi por d al cuadrado partido por 4, número de cilindros, carrera y la velocidad de giro, que tenemos en cuenta que está en revoluciones por minuto. Y nuestro objetivo es pasarlo a revoluciones por segundo. Ahora veremos cómo lo hacemos. Y ahora metemos números, ¿vale? Diámetro, lo vamos a tabular todo en metros, ¿vale? La carrera, que son 0,06, 2 cilindros y nuestra velocidad de 391 revoluciones por minuto. Para pasarlo a revoluciones por segundo, que se divide entre 60. Y esto nos da un valor de 0,00444 metros cúbicos segundo. ¿Muy bien? Ya tenemos lo que sería el desplazamiento volumétrico, que es la razón física de nuestro compresor. Otro dato que vamos a sacar: el volumen aspirado. El volumen aspirado sabemos que es el producto de el caudal másico por el volumen específico a la entrada de nuestro compresor.
que equivale, que es igual a 0,0445 metros cúbicos segundo por 0,075, que sería ese dato. Es un rendimiento, no tenemos que dividirlo para nada. Aquí nos confundimos. Y esto es igual. Vamos a coger este valor antes de multiplicarlo y lo vamos a meter en una operación de cálculo de rendimiento volumétrico. Fijaos cómo lo hacemos. Tenemos ahí eso, vamos a dejarlo un momento en stand-by. Tenemos el volumen realmente aspirado y nuestro rendimiento volumétrico sería la razón entre ese volumen, el real aspirado, termodinámico, en base a la temperatura y a las características volumen específico de nuestro compresor, o a la entrada del compresor, perdón, del vapor, partido del volumen físico, o el desplazamiento volumétrico, que es una medida física que se puede medir directamente en el compresor. Ese rendimiento volumétrico sale un valor de 0,760. 76, un rendimiento del 76%. También vamos a meter en un cuadradillo el volumen, los cálculos de volúmenes. Cogemos la calculadora para determinar también el volumen aspirado, saberlo. Vamos a hacer la operación para tener ese dato. 0,045, 0,075 y nos da un valor de 0,003375, que equivale al volumen metros cúbicos segundo, volumen realmente aspirado, desplazamiento volumétrico realmente aspirado, ¿vale? Ahí ya tenemos tres factores que hemos determinado del problema: rendimiento volumétrico y los volúmenes trasegados. Bien, vamos a seguir calculando detalles termodinámicos y el siguiente detalle termodinámico que vamos a introducir va a ser el rendimiento isoentrópico. ¿Vale? Rendimiento isoentrópico, que sería dentro de la compresión la razón entre la compresión ideal, que es la compresión isoentrópica en el punto H2S, menos la compresión real. ¿Vale? Fijaos que en los aportes que tenemos en Solcán tenemos por un lado que esa es la compresión real, pero si fuera una paralela a la línea isoentrópica anterior, desde el punto 1 tendríamos sobre el punto 2S, que establece una temperatura un poquito inferior a la temperatura de descarga, puesto que hay un rendimiento ya bastante alto. Vamos a ver cuál va a ser, eso es lo que pretendemos calcular. Y tenemos sus puntos entálpicos que la aplicación lo determina con sencillez. O sea, lo determina las entalpías en el punto 2 y en el punto 2S. Con esos detalles, con esos números, pasamos a calcular el rendimiento isoentrópico, que tiene un valor, ya en resumen, de 0,911. Rendimiento isoentrópico. Así que tenemos rendimiento volumétrico, desplazamiento volumétrico, volumen aspirado, rendimiento isentrópico, ahí. Vamos a calcular la potencia en nuestro evaporador. Potencia térmica, ¿vale? En el evaporador, Q sub 0, que será
el producto de nuestro caudal másico por, y aquí hay que hacer un detalle, cuidado, la diferencia de entalpías en el evaporador que se corresponde al punto de recalentamiento óptimo, a la salida justo del evaporador. En el punto que vemos en el dibujito con el punto 7 es en la esquematización, aunque Solcam lo tiene representado con el valor, si nos damos cuenta, la salida del evaporador exactamente es el punto 6, ya que el punto 6, 1 es ya la entrada al compresor que ha habido un pequeño recalentamiento adicional. Y el punto 6', como vemos, es el punto de saturación, ¿vale? De nuestro diagrama. Aquí haríamos ya referencia, sí, volvemos a hacer referencia al punto de recalentamiento útil que nos determina la potencia térmica en el evaporador. Así que ya procedemos a calcularlo. Caudal másico por la diferencia de entalpías. Ese es el interior de la campana, es el proceso de enfriamiento dentro del evaporador. Esa sería la entrada al evaporador y la salida correspondiente, usando el valor del recalentamiento útil y su relación con la tabla que nos proporciona el Solcam. Recordemos que el valor de las entalpías viene en kilojulios kilogramos, mientras que el caudal másico está en kilogramos segundo. Así que la potencia térmica directamente la resolvemos en kilovatios. 7,15 kilojulio segundo o kilovatio. Muy bien, ya tenemos el valor de la potencia térmica en el evaporador. ¿Qué más podemos sacar? Vamos a determinar también la potencia térmica del condensador. Caudal másico por, y aquí esto también hay que estudiarlo, analizarlo en nuestro diagrama. Recordemos que nos da un valor de desrecalentamiento. Recordemos que la temperatura de descarga son 110 grados, pero entra al condensador con una temperatura un poquito inferior, de 102,2 grados. Ese desrecalentamiento es cuando empieza a condensarse, ¿vale? No es, esto hay que matizarlo, no es la descarga a los 110 grados, lo vemos ahí, el punto 2, 110 grados, sino el punto 3, que es el proceso, el momento en que ya sale, llega al condensador, se ha desrecalentado la tubería de descarga, ¿vale? Es una entalpía que tiene su valor, ¿vale? Vamos a ir a señalarla como punto 3, ¿vale? Vamos a borrarlo, punto 3, a secas, para referirlo a nuestros valores de la tabla que nos proporcionamos por la aplicación. Y con eso ya tendríamos que la condensación entra al condensador en ese punto y sale, cuidado, en el punto 4, que es el punto ya subenfriado dentro del condensador. Eso hay que matizarlo. Tenemos que referirnos a esa entalpía en el punto 4 de un valor. Entalpía a la entrada del condensador, punto 3, y el punto 4, vemos, no de saturación, sino un poquito intermedio, ¿vale? Es el punto de salida del condensador. Ok, saturación, 4'. No exactamente el punto 4, porque aquí nosotros lo que hemos hecho es añadirle un subenfriador que no viene reflejado en la aplicación Solcam, porque el Solcam solamente permite una etapa de subenfriamiento, el subenfriamiento en el condensador. Si queremos determinarlo, incorporamos el subenfriamiento total para nuestro diagrama y después valoramos el punto 4
como un poquito más a la temperatura correspondiente de 48 grados, que es un poquito más subenfriado de los 52 de saturación, ¿vale? Equivale a unos 260 kilojulios kilogramos. Ese valor ya no podemos sacarlo del Solcam directamente porque solamente podemos subenfriar una vez, y recordemos la aplicación. Así que matizamos ese valor cogido con regla. Es decir, tenemos que extrapolarlo un poco del diagrama, ¿vale? No es un valor directo de tabla. Y sacamos con un valor aproximadamente de 260 kilojulios kilogramos, como he dicho. ¿De acuerdo? Vemos que no aparece. Y hay que tener esa matización, esa consideración específica. Porque el líquido se sobreenfría dentro del intercambiador de calor, que por un lado puede ser un recalentador, o sea, un recalentador de vapor, pero realmente es un subenfriador de líquido. Hay que hacer esa consideración en el condensador, ¿vale? Aproximadamente son 260 y lo aplicamos para determinar esa potencia térmica del condensador. De 9,18 kilovatios es lo que podemos sacar del condensador. Así que la potencia de nuestro compresor, la potencia eléctrica absorbida por el compresor, sea la potencia mecánica, la potencia térmica, ¿vale? O sea, el producto del caudal másico por la diferencia de entalpía ya directamente entre 0.2 y 1, y su rendimiento mecánico que teníamos, mecánico eléctrico, un 75%. Eso nos sale una potencia eléctrica de 3,36 kilovatios, que es la potencia absorbida eléctrica, que es que podemos determinar en nuestro, con los datos que nos da. La potencia eléctrica absorbida. No la potencia térmica, sino eléctrica ya directamente. El COP podemos también determinarlo como la relación entre las potencias, si usamos potencia del evaporador y la potencia kilovatios de nuestro compresor, usando ya el rendimiento eléctrico que tiene. Digamos que sería un COP real. ¿Vale? Nos da 2,13. Ya tenemos ahí el COP. Pues una vez determinado ya nuestro COP, podemos también ya como una pincelada calcular la eficiencia en este intercambiador de calor, subenfriador de líquido, que hace función de subenfriador de líquido, ¿vale? Y pues tenemos la temperatura del líquido que entra, la temperatura del líquido que sale del subenfriador, que son 39,8, hay un salto de 9 grados, ¿vale? Y pues es una mejora de la temperatura del líquido que va hacia la válvula de expansión. Y por otro lado tenemos vapor a menos 1,2 y se recalienta hasta 12 grados. Este balance térmico es muy sencillo, ya que realmente a nosotros lo que, como a nivel de subenfriador de líquido, tenemos un enfriamiento real analizado para determinar la eficiencia, un enfriamiento real de 9 grados, mientras que lo ideal, el enfriamiento ideal, sería la diferencia de temperatura entre la entrada del líquido de 48 grados y lo que se podría enfriar al final a la entrada del compresor, es decir, a la salida de ese subenfriador.
¿vale? Eso sería estas son las temperaturas lo que realmente se enfría, y lo que idealmente podría llegar hasta enfriarse si fuera un rendimiento del 100%, sería la temperatura a la entrada del compresor. Eso nos proporciona un valor de la eficacia del aparato, de la máquina, de 0,244, un 24,4%. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm beats the Amazon.